Ok. Listo, empieza. Bueno, ahora sí. Buenos días. Hoy empezamos la guía 6 y ahora las corrientes van a empezar a depender del tiempo. Eso es lo que empieza a cambiarnos. Hasta ahora corriente continua era una cosa estacionaria, de hecho vimos el famoso ejercicio con un capacitor y una corriente que como ese capacitor está cargado, me abría el circuito. Bueno, ahora eso cambió. Pero antes de que cambie todo, ahí está. Quiero tirarles este integrador, hagan captura de pantalla, yo después al resto se los mando, que es así. Este integrador es para que resuelvan ustedes y después lo chequeamos, es como un ejercicio de repaso, ¿sí? No es que lo tienen que entregar. No vi cuántos habían entregado el integrador todavía, pero si no, como no nos dan los tiempos. Hay un celular ahí, ¿es de alguno de ustedes? Ok. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Se cierra esta llave y empieza, por eso es que van a necesitar la clase de hoy para hacerlo, y empieza a circular una corriente. Pero además se empieza a mover la espira. O sea, esta espira tiene esa velocidad V0 fija. Es fija la velocidad. Creo que todo el tiempo tiene V0. Sí. O sea, está forzada a que se mueva con V0. Y cierro la llave. Y me dice un dato de esta distancia. Esta distancia es mucho más grande que una, o sea, porque ¿qué pasa? Hoy vamos a ver que hay un proceso, después lo vemos esto al final, pero algo le va a pasar a esta corriente que circula acá, ¿sí? Va a ser variable, entonces, hasta que va a llegar un momento en que se va a estabilizar. Bueno, hay que ver cómo repercute el tiempo en que empieza a entrar en esta zona respecto a la estabilización de la corriente. Si entra con corriente estable o no. Eso es importante. Y después empieza a entrar acá, en una zona que hay campo magnético. En esa zona que hay campo magnético, esta espira con llave cerrada experimenta un cambio de flujo. Entonces aparece una FEM inducida. Bueno, ¿cómo es esa FEM? ¿Cómo cambia en función del tiempo? Entonces lo que le pide el problema es, la corriente en el circuito antes de que ingrese a la zona de campo magnético, después, si siempre el circuito se mueve con V0, eso es un golazo. Ya me desacople ecuaciones que tenga la velocidad fija. Describa cualitativamente qué ocurre a medida que el circuito ingresa a la zona de campo magnético y calcule después cómo va a ser la corriente que circula. Y C, que está distinto que esto, obtenga la fuerza que debe hacer para que esa espira se esté moviendo a velocidad fija. Porque en realidad lo que le pasaría a esa espira es que debería detenerse el frenado magnético, ¿no? Bueno, no se está deteniendo porque yo estoy haciendo una fuerza que hace que vaya a esa velocidad fija. ¿Sí? Bueno, eso es lo que tienen que estudiar ustedes. Veo gente en el chat, pero habiliten sus micrófonos, cualquier cosa. Bueno, como les digo, en esta clase vamos a empezar con circuitos transitorios. O sea, la corriente va a variar de 0 a un valor fijo, ¿sí? O de un valor a otro valor fijo, pero no va a ser armónica como vieron con Hernán, que eso es corriente alterna. Eso lo vamos a ver la clase que viene. Hasta ahora solo va a variar en el tiempo. Entonces, cada uno de los elementos del circuito que antes, por ejemplo, no jugaban ningún papel, ahora van a jugar un papel. Bueno, ¿cómo va a ser la ley de Ohm? ¿Cómo va a ser? ¿Qué le va a pasar a la L? ¿Qué le va a pasar a la R? La R es la resistencia. La caída de tensión entre A y B en una resistencia va a valer todo lo mismo. Permítanme un cacho, sí. Quiero ver si dibujo. Denme un segundo. Va a valer todo lo mismo que vimos para la guía 3. ¿Sí? Solamente que está ahí, que está acá, tal vez no es fija. Pero esa ecuación vale. ¿Sí? Es la ley de Ohm y va a seguir valiendo. Bueno, ¿qué pasa con la inductancia? Bueno, la inductancia, nosotros sabemos que toda, o sea, esto lo vieron con Gaby la vez pasada. Ustedes con Gaby vieron esto, que phi
es igual a L por I, donde L es una característica propia de un circuito. Y lo que también sabemos es que la FEM que se induce es menos de phi de t. ¿Se ve lo que escribo? ¿Ustedes lo ven, los que están acá, o no? ¿Sí? No, Andrea, no se está viendo acá. Ahí no se está viendo. Bien. Gracias. ¿Para qué me paso al mouse? ¿Ahora? Sí, ahora sí se ve. Genial, gracias, Juan. Entonces, quiero ver si esto es más finito. Entonces sabemos que la FEM inducida, no, esto no anda, es menos de phi de t. ¿Sí? Ahora, entonces, si yo uniendo estas dos cosas, llego a que la FEM que se induce va a ser menos, la L sale afuera de phi de t, porque la L depende de la geometría, y si yo lo dejo fijo se va. Si no lo dejo fijo y cambio la geometría, con el tiempo va a cambiar, de I de t. Y es lo que puse acá. Que la caída de tensión, cuando la corriente varía en el tiempo, va a aparecer en un circuito inductivo, o sea, en un elemento inductivo del circuito, inductancia, ¿no? Que puede estar armado, por ejemplo, por un solenoide o por lo que sea, chiquito, ¿sí? O sea, aparece una caída de tensión entre A y B y la voy a calcular de esa manera. Entonces antes, cuando la I no dependía del tiempo, esta caída de tensión era 0. Y la inductancia se comportaba como un cable. ¿Mm? Ay, no me sirve. Seguramente, ¿no? La otra vez lo que había hecho era trabajar con las herramientas de PowerPoint. Me dan un segundito porque... Ay, no quiero romper la pantalla. A ver si puedo rescatar las herramientas de PowerPoint para dibujar, que me parece me van a ser más útiles. Disculpas. A ver. ¿Qué? No. Ahí está. Y listo. ¿Cómo? Ah, discúlpame. Gracias. Muy artesanal, yo soy muy rústica. Bueno, perfecto. ¿Qué pasa ahora con los condensadores? Los condensadores, a medida que le empiece, a ver, denme 2 segundos, le empiece, no,
ahí está, pen. A medida que le empiece a ingresar una corriente, lo que va a ocurrir es que se empieza a cargar. Entonces, ¿por qué? Porque se va a empezar a generar, y entonces por lo tanto se va a empezar a generar una densidad, digamos, sí, no una densidad, se va a generar una diferencia de potencial. Entonces, esta placa que está acá se va a cargar positiva y esta placa que está acá se va a cargar negativa. Entonces, si yo voy de A a B con este recorrido que está acá, la diferencia de potencial entre A y B va a ser una caída, porque voy de la placa negativa a la placa positiva, de la placa positiva a la placa negativa. Y entonces va a ser Q sobre C en módulo, pero como voy de la positiva a la negativa, va a ser menos Q sobre C. Ahora, ¿quién es esta Q? Y bueno, como este está en proceso de carga, esa Q es de I de T. Porque la carga que va adquiriendo, perdón, esa carga Q, en realidad sería, esa carga Q es la integral de I en función del tiempo. Desde 0 hasta un tiempo tau determinado. ¿Sí? O sea que la relación entre Q e I, ¿sí? Si yo lo quiero para un T dado, lo que pongo acá sería un T determinado. Entonces, Q, derivar Q, me permite calcular la corriente. Ahora, si al revés, yo tengo el condensador cargado, capacitor cargado, y el capacitor se empieza a descargar, va a generar una corriente, porque da carga en función del tiempo. Entonces ahora la relación entre la corriente y la carga Q es negativa. ¿Por qué? Porque la carga va variando, va disminuyendo. Entonces, en módulo, el I es menos de Q de T. Ahora, la caída de tensión, si yo voy de A a B, sigo yendo de una placa con más carga a una placa con menos carga. O sea que la caída sigue siendo menos Q sobre C. Solo que en este caso, la I es distinta. Entonces, no es lo mismo para proceso de carga que para proceso de descarga. Tengo que tener esa convención. Esto es la convención de signo, los que les acabo de dar. Estas dos diapositivas. Bueno, y ahora sí, resolvamos. Oh. Listo. Bueno, el primer ejercicio de la guía me pide resolver un circuito RC, se dice. Se dice que es RC porque tiene una resistencia y un capacitor. Y lo que me dice es, un condensador de, bueno, me da de 3 microfaradios, se carga a 270 volts. O sea que este condensador que está acá está cargado, ¿sí? Con una carga que la podemos calcular, porque sabemos cuál es la tensión a la que fue sometido y cuál es su capacidad. O sea que la carga inicial con el que esto arranca es la diferencia de potencial al que fue sometido por su capacidad. Pero esa es la carga con la que se inició. Después agarré y lo conecté a una resistencia. Entonces, esto actúa como una especie de pila. ¿Por qué? Porque antes de conectarlo a la resistencia, e incluso cuando yo lo conecto a la resistencia, ¿cuál es la diferencia de tensión en los extremos de esta resistencia? Segundito, un instante antes de cuando lo conecto. ¿Circula corriente por esa resistencia originariamente? No. Entonces, ¿cuál es la caída de tensión de sobre esa resistencia? 0. Entonces, de alguna manera, esta rama con esta rama tienen que balancearse en tensión. Entonces, la carga empieza a tirarle corriente a la resistencia. O sea, empieza a circular una corriente. Es un circuito cerrado, empieza a circular una corriente. Lo que ocurre es que, ¿qué hace la amiga resistencia cuando le pasa una corriente? La disipa, ¿sí? ¿Qué habías dicho? ¿Quién dijo? Resiste. La resistencia resiste, vamos. Bien. Acá Flor dice que la resistencia disipa. Perdón los virtuales que
como me pierdo que no escuchan a los presenciales. Bueno, claro, acá dicen, bueno, la resistencia disipa energía. Entonces disipa, 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 hasta que llega un momento que se acaba. Bueno, eso es lo que tenemos que ver nosotros en nuestras cuentas. Bueno, entonces al cerrar la llave comienza a descargarse el condensador y esa carga se transforma en corriente en el circuito. Ya sabemos que como es un proceso de descarga, esta corriente I va a ser menos de Q de T, porque es un proceso de descarga. ¿Sí? Eso ya lo sabemos. Perfecto. Ahora el tema es cómo analizamos, cómo calculamos esa corriente o esa carga en función del tiempo. Bueno, la calculamos de esa manera. Es decir, yo agarro y estoy hago mallas, ¿no? Entonces, fíjense, yo hago este recorrido que marqué acá con líneas punteadas. Entonces, ya me acuerdo por qué tenía que agarrar el PDF. Me parece que el PDF es como más amigable. No, pero... Uy, Dios. No. Bueno, discúlpenme un segundito. Si pongo acá, no, esto no lo reconoce mi parte. Denme 2 segundos, por favor. Que no le tengo los tiempos a esta pantalla. Pero... ahí está. Hay que tener paciencia. Algo que a veces uno pierde. Bueno. Bueno, entonces yo agarro y hago con este recorrido que marca la línea esta gris punteada que está acá. Perfecto. Entonces, si voy de menos Q a Q, hay una subida de tensión. O sea que de acá a acá, esto es Q sobre C. Y cuando voy acá, como voy con la corriente, es menos I por R. Ahora, cuando vuelvo acá, ya terminé de recorrer, y entonces eso es igual a 0, que es lo que escribí ahí. ¿Sí? Donde está ahí, como dijimos, es menos de Q de T. Así que prácticamente ya tenemos una ecuación diferencial para la carga, ¿no? De orden 1. Entonces, si sacamos la carga, bueno, eso resumo lo que acabo de decir. Entonces, cuando tengo la ecuación de orden 1, es una ecuación homogénea, ¿sí? Acá reescrita, que recontra sé resolver, ¿no? De hecho es de orden 1, hasta con integrarla me alcanza, ¿no? De hecho, haciendo esto me alcanza. ¿Todos me siguieron? ¿Qué les va a dar? ¿Tienen idea? ¿Una exponencial creciente o decreciente? ¿O qué esperarían ustedes? ¿Qué tipo de exponencial va a ser? Todos esperan exponencial decreciente. Está bien. Claro, porque lo que va a ocurrir es que va a decaer. O sea, finalmente tengo que perder toda la carga y como medio nos adelantamos, se va a disipar en la energía que va a disipar la resistencia esta. Que resiste pero disipa.
Bueno, y efectivamente, si yo lo resuelvo, me queda esta exponencial decreciente acá, y esto que está acá es lo que se llama una constante de integración, ¿sí? Y ahora, ¿qué constantes tenemos? ¿Qué condiciones tenemos para ajustar esa constante? La tensión, la carga inicial, exactamente. La carga inicial, que ya la calculamos, ¿no? Qt igual 0 es igual a 270 volts por 3 microfaradios. Micro es 10 a la menos 6, ¿no? Si no me equivoco. Sé que faradio por volt me da coulomb. Bastante bajito, va a dar del orden de microcoulomb, un poquito más, de milicoulomb, creo, pero es bajo. Pero esas son las cargas de los capacitores en general. Bueno, perfecto. Bueno, efectivamente esa Q0 es la que acabo de decir, y de ahí tenemos una ecuación. Déjenme ver, a ver cómo sigue esto, porque si no le hacemos el análisis energético. Creo que lo hice. Bueno, entonces, como decíamos, esto tiene una energía inicial. El condensador tiene una energía inicial. ¿Cómo calculan la energía inicial del condensador? ¿O cómo calculan la energía del condensador? Un medio de Q cuadrado sobre C, exactamente. La energía del condensador es un medio de Q cuadrado sobre C. O integrando es integrando, esto lo hablamos en un Discord alguna vez, ¿no? Creo. Q de Q, ¿sí? Es como B de Q entre 0. En realidad sería esto entre Q0 y 0. Pero lo que pasa es que esto a mí me gusta más porque esto es para todo T. No tengo que integrar en función de la carga. Igual esto lo podés hacer en forma indefinida también. Ahora, esa va a ser el Q de T. Ahora, la derivada de la energía respecto al tiempo, ¿qué va a ser? R por I al cuadrado, ¿no? Porque va a ser la potencia disipada. Bueno, esto y esto debería darme lo mismo, ¿sí? Digo, esto debería cumplirse. Es otra manera de encarar el problema, energéticamente. Sabiendo que I es menos de Q de T, además. Bueno, ahí calculé la corriente, como que la corriente es I menos de Q de T, y me quedó expresada la corriente en función, ¿sí? Como una exponencial decreciente. Claro, la corriente también deja de circular corriente. La carga decae y deja de circular corriente. Entonces siempre está bueno poder graficar la pantalla. La pantalla está, tiene viruela la pantalla. No puedo hacer. No sé cómo lo hice. Bueno, entonces así tienen, acá tienen no puse cómo era. Bueno, acá tienen la carga en función del tiempo para distintos valores, y acá tienen la corriente en función del tiempo para distintos valores. No, recaen las dos iguales. Sí, sí. Decaen las dos iguales. Porque decaen todas con esto que está acá, que se llama el tiempo característico, que es R sobre C.
Bueno, y ahí lo que les explicaba recién, lo encaré de otra manera, es si yo la energía que disipo la integro de 0 a infinito, tengo que recuperar la energía original del condensador. Es otra manera de encarar este problema. Bueno, debería recuperarlo con o sea, agarro acá y pongo ay, me estoy llevando mal. A ver si hago así. No, perdón. No, está bien. Tendría que haber abierto el PDF. Si uso esa expresión para la corriente, y entonces ahora agarro y calculo acá hay tizas. ¿Cómo? Sí, el punto es que tampoco me reaccionaba la barra de opciones. Entonces, si yo pongo esa corriente que acabo de sacar, perdón, si pongo este valor para la corriente y lo meto acá adentro y hago esta integral, ¿qué esperan obtener? Conceptualmente. Lo mismo que qué. La que tenía, toda la energía que disipó la resistencia es la que tenía el capacitor al principio. Perfecto. Yo te repito simplemente para que escuchen los compañeros de allá. O sea que la expectativa, ¿no? Expectativa, después vemos la realidad. Expectativa es que esto de esto, que es la energía original que me entregó el condensador. Bueno, si hacemos las cuentas creo que nos va a dar bien, pero a ver si la tengo en la próxima diapo. Les pongo acá next. Y sí, ahí está. Si hago esta cuenta, me da integrar la exponencial, me da esa exponencial, aparece en unas constantes de integración, bla, 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 y termino teniendo esto. Está bien. Bueno, está bien. O sea, hay que chequear que energéticamente las cuentas que yo hice están bien. Bueno. Otro problema. Bueno, esto es lo que acabo de decir. Se repite un poco, lo que pasa que está como pensado para virtual. No avanzó, ¿no? ¿O soy yo? Ahí se va. ¿Cambió? Mil disculpas, chicos. No sé por qué no me está queriendo la pizarra hoy. Bueno. ¿Qué pasa en este? Este es el problema 2. La figura muestra las condiciones del circuito antes de t igual 0. O sea, de t igual 0, esta llave está abierta. ¿Sí? T igual 0 está abierta la llave. Instante en que se cierra la llave S y tenemos este circuito que está acá. Calcular para todo t mayor que 0 el voltaje sobre el condensador C2. Bueno, acá tengo un condensador descargado. Un condensador con carga Q2 que se está descargando y una inductancia acá. ¿Que disipa energía? No, no disipa energía la inductancia. Vamos a ver qué me hace la inductancia. Entonces, en principio, si este condensador está descargado, lo que yo sé es que I es menos de Q2 de T. ¿Qué más sé? ¿Qué más me pueden decir de las cargas? A ver los virtuales, si quieren decir algo. No, lo que yo, claro, acá, no me acuerdo de tu nombre, pará. ¿Con M? No.
Pues me lo vas a decir y me voy a casar. No. Sol. Ah, ok. Acá Sol. No, no lo tenías. ¿Pero el apellido es con M o no? ¿Tu apellido es con M? No. De con B cortas, ¿no? Z o algo. Algo así, es como Ah, claro, sí. Bueno, acá Sol me dijo otra vez, ¿qué era lo que me decía Sol? Esto, ¿no? Claro, la pregunta de Sol es si estamos diciendo esto porque se está descargando, porque se descargó, porque se está por descarga, como algo así. Bueno, en realidad en el momento en que yo cierro la llave, instantáneamente comienza a descargarse el condensador. A descargarse, sí. No, no están los dos compositores cargados, me pregunta Franco. No. Bueno, no sé. Marco, no. Bueno, un desastre. Las Florencias las tengo, pero el eje de la Florencia. Magalí y hasta ahí. Y Mauro, Marco. Bueno, ¿tu nombre cuál es? Sí. ¿Santiago? Ah, bueno, no te tenía como Franco. Sé que metía Franco, lo asocié con tu cara. Bueno, acá Santiago me pregunta si los dos condensadores están cargados. No, no están los dos condensadores cargados. Este no tiene carga originariamente y este tiene una carga Q2. Entonces, la pregunta es, ¿qué sé de las cargas? Si esto no va a disipar, ¿qué sé de las cargas? Las cargas se tienen que compensar. Exactamente. Entonces, yo lo que sé que ahora Q1 más Q2 para todo T tiene que ser Q2 0. ¿Los virtuales siguen ahí? Están perdiendo la joda de acá. Bien, Sol. Listo. Bueno, sí. El de Q2 está cargado y empieza a descargarse cuando cierro la llave. Y este está descargado inicialmente. Inicialmente, o sea, inicialmente vos lo que sabés es que Q2 a T igual 0 es Q2 0. Y después lo que sabés es que Q1 a T igual 0 es 0 y que los dos para todo tiempo tienen que sumar esto. Bueno, y además que sé cómo es la caída de tensión en la resistencia, en la bobina. Es menos L de I de T. Con todo esto tengo que poder hacer un circuito, o sea, hacerme un recorrido. Bueno, hay una caída de tensión, pregunta solo otra vez si hay una caída de tensión y sin embargo no se disipa energía. Claro, sí, sí, hay otro tipo de energía ahí. No es que no hay energía. Hay otro tipo de energía almacenada, que ahora vamos a ver qué es. Andrea, una pregunta. Disculpa, ¿El Q1 y el Q2 los estás multiplicando por un sigma o por un cero? ¿dónde estoy multiplicando? Q1 y Q2, no entiendo. No, En tiempo cero. los dos suman. Ah, no se entiende la letra tal vez. Es que por eso no sé si es un sigma o un cero. Acá, esto es esto. Ahora voy. Ahí pará porque encima no. Es que si esto me permitiese. Ahí voy, Facundo.
Q, ay Dios, peor. T igual 0. Ay, no, porque para que me quedó horrible. Acá. Q2. No, no sé qué le pasa. A T igual 0 es igual a Q2, 0. Y después, Q1 a T igual 0. Ah, eso es un 0. Es igual a 0. Entonces, anda re mal esto. Creo que es mejor. No, pero bueno. ¿Sí? Sorry. ¿Se entendió o no? Sí, sí, ahí creo que entendí mejor, gracias. Ok. Sí, Facundo, me decías. Sí, exactamente. Acá Facundo decía, bueno, es que van a quedar como equivalentes, no te voy a mentir. Claro, me dice, ¿por qué no pensás, qué sé yo, por ejemplo, que esto que está acá y esto que está acá están en paralelo o en serie y arman un único capacitor? Y la verdad que vamos a ir de más sencillo, pero vamos a ver que se va a generar como una conexión ahí. Bueno, entonces, paren porque quiero que esto sea, se pueda ver lo que estoy escribiendo. Entonces, no, paren. Sí. Bueno, entonces habíamos dicho que, a ver, esperen que, espero que se lea mejor. Ahí, me parece que ahí se ve mejor. Habíamos dicho esto, habíamos dicho esto. Esto es para todo tiempo. Quédense tranquilos, igual que todo esto está en la versión PDF que puse, ¿no? Solo que lo hago como para que podamos pensarlo juntos. Y entonces, ahora lo que yo quiero que piensen es que esta foto era la foto inicial. Yo ahora lo que voy a tener es un Q2 menos Q2, y acá voy a tener un Q1 menos Q1. ¿Por qué voy a tener? Porque por acá va a ir ingresando corriente. Entonces esa se va a cargar con positiva. Entonces, si yo hago todo el recorrido siguiendo esta línea punteada que tengo acá, acá voy de menos Q2 a Q2. ¿Sí? Voy de menos Q2 a Q2. O sea que hay una subida de potencial que se calcula como Q2 sobre C. Después acá tengo menos L de I de T. O sea, sumo todas las caídas de tensión y lo igualo a 0, que es lo que me dice la ley de Mayes. Y después acá voy de Q1 a menos Q1, o sea que va a haber una caída. Y todo esto lo igualo a 0. Perdón, esto es C2 y esto es C1 porque los capacitores no son iguales. Sí. Sí, es la misma. La corriente es siempre la misma. No, pero eso porque era alterna, es otra cosa. Sí, y no es que es otra cosa, es otro formalismo. Por eso metes ese desfasaje, qué sé yo. Acá estoy como más rústico todo, como pensando en los elementos del circuito y viendo el recorrido. Exacto, que se llama transitorio. Estamos, claro, acá me dicen continua, pero claro, exactamente. No, sí, todavía pasamos de algo que es 0 a que va a variar hacia una constante. El tema es cómo va a variar. Bueno, depende de los elementos del circuito. Bueno, acá puedo poner que Q2 es esto. Y acá, como yo sé que Q1 está relacionado con Q2, porque Q1
es Q2 0. Ay, perdón la letra, menos Q2. ¿Sí? También ahí Q1 puedo relacionarla con Q2. Pero fíjense que yo sé que I es menos la derivada, ¿no? Me olvidé el menos porque se está descargando. Es menos la derivada de Q2. Ahora, yo acá no tengo a I, tengo a Q2. Entonces, una estrategia es derivar toda esta ecuación respecto al tiempo, porque así me aparece la derivada de Q1, la derivada de Q2 y puedo poner I. Claro, pues, también es esa. La otra opción, una opción es esa, es resolverla con I. Y otra opción que me dicen es, bueno, pero la derivada de I respecto de T es la derivada de segunda de Q2 respecto de T, y entonces lo tenés todo con la carga. Hay dos opciones. Ahí no derivo. Ahí me ahorro la derivada. No, no te cambian nada, porque después las constantes las ajustas las constantes me dicen, bueno, pero puede haber una constante, no, pero después las constantes las ajustas por condiciones iniciales, así que no te cambia el problema. Bueno, otra opción es esa, es decir, bueno, voy a quedar estresadísima de acá. Esta de Q2 es la derivada segunda de... Eso porque no estoy usando la pantalla. Pero bueno. Pasa que uso los dibujos. Bueno. Seguramente en la próxima diapo aparezca... Bueno, esto era para recordarles cómo se hacía la corriente cuando entraba y cuando no entraba. Este es el caso de Q1 y este es el caso de Q2. No, perdón, este es el caso de Q1 y este es el caso de Q2. Q2 se descarga y Q1 le entra corriente. Entonces, por eso les recordé esto. Bueno, eso ya lo sabemos. Voy a pasar rápido esto porque ya lo hablamos. Entonces llegamos a esto mismo. Y ahora vamos a ver qué solución tomé. Bueno, eso, que Q1 más Q2 siempre para todo T es la Q2 inicial, porque se conserva la carga, porque no hay efectos disipativos de pérdida de carga. Y entonces, siguiendo lo que también dijo Sol, uso que si I es de Q2 de T, DI de T es la derivada segunda de Q2 respecto al tiempo. Y entonces me queda, si yo reemplazo Q1 como Q2 0, esto que está acá es Q1, ¿no? Ay, Dios. Si derivada, claro, pero está bien, después iba a aparecer cuando integre Q2. Me dicen, bueno, pero si derivas se te va el Q2 0. Claro, me queda una homogénea ahí en ese caso, pero lo que va a pasar es que después, cuando saque Q2 o Q1, va a aparecer. Bueno, entonces resuelvo así. Esta es una ecuación diferencial. Junto todo lo que tiene Q2, todo lo que es constante lo paso para el otro lado de la integral. Y me queda algo así. Y ahora, volviendo a esto que decía Facundo, eso que está ahí es una especie de capacidad equivalente. Eso que está ahí.
¿Es la capacidad equivalente de qué? ¿De dos capacitores en qué? ¿En serie o en paralelo? En serie. Claro, es la capacidad equivalente de dos capacitores en serie. O sea que termina apareciendo. ¿Mm? Bueno. Entonces, agarré y me quedó esto así. Resuelvo homogénea y particular. Homogénea es una de grado 2, así que es una armónica, o es A por E a la alfa T. Y la particular es proponer una constante, esta derivada se hace 0 cuando pongo la constante, y esta que de acá despejo con esto acá y me queda esto acá. Esta es la Q2 particular. Si tienen alguna duda de cómo resolver ecuaciones diferenciales, repásenlo, porque como verán, se usa mucho en esta parte. Y además tienen que saber, tienen que ser así con las ecuaciones diferenciales, porque en física se usan un montón. No hay mucho tutía, digamos. Bueno, y entonces efectivamente, como les digo, la parte homogénea tiene una solución de este estilo, y la parte particular, esto lo sacaría porque ya metí el menos y el más ahí. Y la particular la sumo. Este J que está ahí, ya lo vieron con Hernán seguramente, es la unidad imaginaria, que ahora en circuitos le ponemos J para distinguirlo de la I de la corriente. Pero es la unidad imaginaria, es la I de complejos. Ahora se llama J. No pasa nada. Bueno, entonces como esto es, como el alfa es imaginario y yo tengo una combinación lineal de exponenciales a exponentes imaginarios, eso se puede escribir como un seno o un coseno. ¿Sí? Dependiendo cómo sean A y B las amplitudes, pero a menos de un desfasaje eso es un seno o un coseno. Bueno, y es la derivada de Q2 respecto al tiempo, es menos la derivada, y me queda algo de este estilo. Seguramente si Q2 es un coseno, I sea un seno, porque es su derivada. Y dado que es una ecuación de orden 2, se requieren dos condiciones iniciales. ¿Cuáles son las condiciones iniciales? La primera es que Q2 t igual 0 era Q2 0. Y la segunda, si yo uso que Q1 a t igual 0 vale 0, me parece que como yo usé en algún momento que Q1 más Q2 valía Q2 0, estoy dando la misma condición. ¿Periodo? No hay periodo acá. No, bueno, sí, pero en principio no es algo que sabemos. ¿Cómo? Pero va por ahí. Él está hablando de un periodo, de un periodo a otro periodo es Q2 0, pero tiene que ver un poco por ahí. Sí. Podés usar eso, ¿y dónde lo meterías? Porque vos tenés Q2 e I. Ah, está bien. Vos sabés que Q1 es Q2 0 menos Q2. Bueno, pueden probar. Pueden probar. Y la otra es esa, la que estaba buscando era esa. Marco, Manuel era con M. Acá Manuel dice que bueno, que la corriente inicial vale 0. Sí, ahora voy a hablar por qué puedo usar esto. Claro, esa es la otra condición. Claro, exactamente. Lo que dice Manuel es que, estoy tremenda, lo que dice Manuel es que
Claro, cuando vos tenés una ecuación diferencial de segundo orden, vos tenés que saber una condición sobre la variable y otra condición sobre su derivada. Es así. Entonces, por eso yo le digo, prueben esto. Pero para mí van a llegar a lo mismo, van a llegar a una trivialidad. A 0 igual a 0. Claro, por eso yo creo que si plantean esto no van a llegar a nada, van a llegar a lo mismo. Van a llegar a la misma relación entre A y B. Entonces, lo que tienen que plantear es la condición sobre la derivada de Q2, que es la I. Sí. Bueno, acá, claro, ahora digo, está bien, está muy bien lo que decís. Él dice, bueno, pero se supone que cuando vos lo conectás, la corriente sea máxima. En realidad, porque vos tenés esto que está acá. Y esto que está acá, lo que hace es, de alguna manera, garantizarte la continuidad de la corriente. Actúa de esa manera, ¿no? O sea, va de 0 a un valor, o sea, no hay un salto, no hay nada. O sea, va directamente. Cosa que en los problemas anteriores, a ver si puedo ir, o sea, voy a tener que ver mucho, pero cuando nosotros resolvimos el problema anterior, ténganme paciencia. Pero acá, a ver si llego. Fíjense que la corriente no arrancaba de 0. Por más que arrancaba abierto la llave, ¿no? Había un salto en la corriente de 0 a un valor. Eso porque cuando yo tengo una inductancia me está garantizando la continuidad de la corriente, de alguna manera. De hecho, cuando no varía la corriente, eso actúa directamente como un cable. Física, y desde la matemática, si ustedes ven que L de I de T, si yo planteo algo que es L de I de T, esa I tiene que ser continua, si no, no es derivable. Si no tendría picos, sí. Si no tendría caídas infinitas, sí. Ahora vamos, ahora vamos, ahora vamos. Me están preguntando, ¿cómo es tu nombre? Franco. Ay, ahí está, encontré a Franco. Franco me pregunta, el de su generis, no. Pero el de su generis en el coso. Franco. Ah, por eso. Bueno. Porque Franco tiene vos tenés el coso de su generis en el Zoom y vos andás con la remera de su generis. Listo. No, soy observadora, no es que no. Bueno, acá Franco lo que me dice es si oscila la corriente. Sí. Ahora vamos a ver por qué es lo que está pasando en la física. Me digo que es el último día que los voy a ver, entonces por eso. Ay, la pantalla y yo hoy estamos mal. Tendría que haber hecho el PDF, porque si hago así, a ver. No. No. Ay, chicos, no, es insoportable esto. A ver, ¿puedo adelantar un par o no?
Falta poquito. Tan, 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 tan. Bueno, perfecto, ya está. Con esto ya me voy a mover mucho más fácil. Bueno, entonces lo que hacemos es plantear que la corriente inicial sea 0, que el Q inicial sea 0, de acá me queda que A es igual a B y de acá me queda que A vale eso. O sea que ya está resuelto el problema. Y cuando lo grafico, voy a ver que, no me acuerdo cuál era cuál, chicos. Yo supongo que este era I. Ahí dice. Acá está la leyenda. Okay. I es el azul. Esta es la corriente. Esto es I. Y el verde es Q1. Que no sé por qué no arrancó en 0. Y el 2 es Q2. Ah, no, la caída sobre el L no está. Bueno. No sé, esto también está corrido del eje, así que esto tendrían que ver. Después grafíquenlo ustedes. Pero las tendencias son estas. Las tendencias son estas. Son oscilatorias y como les digo, miren el rojo y el azul. El rojo es Q2 y el azul es la corriente. Y entonces lo que pueden ver es que la corriente, la carga oscila y la corriente es su derivada. O sea que cuando acá tiene el máximo, acá vale 0. Sí. Porque son distintas las capacidades. Entonces, por lo tanto, Q1 y Q2 no tienen por qué tener la misma amplitud. ¿Mm? Por más que la suma te da Q2 0. Incluso puede pasar que no se... Están corridas, ¿no? Sí, por eso, no le den pelota a Q2 1, por las dudas. No quiero por si hice algún error en el gráfico. Sí a Q2 y sí a I. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos que va una corriente de acá a acá, se carga esto, ¿sí? Va la corriente de acá a acá. O sea, lo que vemos es como una oscilación de la carga, de que va y viene, con un desfasaje, evidentemente, algo debe ocurrir. Pero va y viene, ¿sí? Y va a haber un desfasaje, que está bien, que lo vamos a estudiar más adelante. Y esta L que está acá, tiene corriente para un lado y tiene corriente para el otro. Tiene corriente para un lado y va a tener corriente para el otro. Según cómo cambia el signo de Q2 acá. El signo de Q2 va a ir cambiando. Esto no está en 0, pero lo que ven es que baja, sube, baja, sube. O sea, lo que va a ir cambiando es la polaridad. Y entonces esto lo que va haciendo es invirtiendo, va a invertir la corriente. Y si a este bicho que está acá, que es un solenoide, le genero una corriente variable en el tiempo, ¿qué le va a pasar a ese solenoide? ¿Qué se va a generar? ¿Un campo magnético, dijeron? A través de los barbijos, bueno, exactamente, un campo magnético. Y un campo magnético que oscila. ¿Sí? Entonces la energía de los condensadores va a estar almacenada en el campo magnético de la bobina. ¿Cómo puedo calcular esa energía almacenada? Con esta fórmula. Esta es la energía que almacena un circuito puramente inductivo. Sí, Franco. Es que no es que los capacitores se quedan ahí. Los capacitores se cargan y descargan a cada rato. No es que hay una transferencia de carga de acá a acá. ¿Y por qué pasa? Porque lo que va a pasar es que por esa variación de corriente siempre acá se genera una FEM. O sea, a ver, ¿qué haría el circuito? El circuito, si esto fuese un cable y esto estuviese descargado, ¿qué hace el circuito? Distribuye las cargas
de manera que las tensiones entre los dos capacitores se equiparan. ¿Se acuerdan ese problema de que se cargaban los condensadores y uno sacaba la fuente y no pasaba nada? Bueno, lo que pasaría si yo no tuviese, si esto fuese un cable, lo que pasaría es que esta carga se va para allá de manera que Q1 sobre C sea lo mismo que Q2 sobre C al final. Pero acá hay una cosa que cuando yo le varío la corriente me genera una FEM. Entonces es como que todo el tiempo estoy como en un sub y baja y alguien me lo va haciendo así todo el tiempo el sub y baja. Bueno, eso es un movimiento oscilatorio. No, no entiendo la pregunta. No, como que en un momento pare, no, porque hay un desfasaje. Cuando vos estás viendo que la corriente va variando, va a estabilizarse, la corriente no, que la carga va a estabilizarse, hay una variación de la corriente y entonces hay una FEM. Hay siempre como un desfasaje, siempre vas yendo y viniendo por esa cosa que te... Es como que es eso, vos pensás que vos tenés un sub y baja, y cuando decís, bueno, listo, acá no se estabiliza, te ponen como una pesa de un lado y del otro. Y te lo van, y así estás oscilando todo el tiempo. Sí, algunos se vuelve, sí, no, a ver, veamos las cuentas, porque no quiero mentirte. Pero podría pasar que haya una descarga, depende de los valores, ¿sí? Pero veamos las cuentas, pues no quiero mentirte. La carga, no, porque la carga de Q2 siempre va a oscilar en torno a este valor. No llega a descargarse totalmente. Y Q1 tampoco llega a descargarse totalmente. Llegan como un mínimo de carga, un máximo de carga, un mínimo de carga, un máximo de carga. Pero siempre esa variación hace que L te desestabilice. Bueno, listo. Vamos a un problema mucho más complejo. Sí. Sí, no cambia la polaridad. Yo dije cambia la polaridad. No cambia la polaridad porque tenés este valor acá y todas las oscilaciones van en torno a ese valor. Entonces nunca llega a ser totalmente negativa ni totalmente positiva. Por eso es que el gráfico estaba desplazado del centro. No cambia la polaridad. Gracias, Flor. ¿Cómo están los virtuales? A ver qué dicen en el chat. Es un potencial como el oscilador armónico. Sí. ¿Qué tal los virtuales? ¿Cómo están? Todo bien. ¿Todo bien? Bueno, es muy desigual esto. Bueno, tenemos este circuito que originariamente, a ver si puedo mostrarlo, es como que originariamente esta llave está abierta. Entonces circula una corriente acá, pero después la cierro. Entonces es mucho más complejo este circuito. Se va a generar una I por esta fuente que está acá, y va a circular una I2 acá y una I3 acá. Pero sigue cumpliendo con nodos. Si yo no tuviese esto que está acá, esto es un problema de la guía 3. Pero como tengo ese que está ahí, ¿sí? Entonces tengo que seguramente ver cómo cambia ahí en el tiempo. Entonces, yo lo que les propongo es que hagan mallas, pero con estos recorridos que puse acá. Es decir, tomen esta malla que está acá y esta malla grande que está acá. Las dos recorridos que puse en gris con líneas punteadas. ¿Lo ven o no? Porque los veo con cara...
Sí, 10 ohm y 3. Esas dos recorridos propongo. ¿Por qué? Porque van a ser más fáciles las cuentas. En Henrys. Henrys. Dice HY, se pone watch. Bueno, entonces empecemos con este recorrido grande. Voy de acá a acá, voy de acá a acá. Es una subida, 100 volts. Ay, no me abandones. 100 volts. Después voy de acá a acá, como voy con la corriente, cae. Después acá hay un cable y acá es menos y 3 por 10 ohm igual a 0. Bueno, después sé que I1 es igual a I2 más I3. Y ahora voy con este recorrido así se ve bien. Ven que tengo el celular. Bueno. Y ahora hacemos esto que está acá. Entonces, como acá voy en contra de la corriente, en vez de ser menos L de I de T, es L de I de T, porque voy en contra de la corriente. Estoy hablando de esta parte. Luego, como voy también en contra de la corriente acá, también es una subida. Ay, puse L, pero tendría que haber puesto 2 Henry. Y cuando voy por acá es menos I3 por 10 ohm. Todo esto igual a 0. Bueno, tengo 3 ecuaciones con 3 incógnitas, donde una es diferencial, que es esta que está acá, la del medio. Entonces esto me va a permitir calcular I en función del tiempo. ¿Todos entendieron cómo planteé las ecuaciones o no? Porque esto es como la esencia. ¿Sí? Bueno, seguramente en la de Filmina que viene está escrito lo mismo, pero de manera prolija. Bueno, y ahí lo que hago es escribir I1, I3 en función de I2, I1 en función de I3, junto, y termino escribiendo todo en función de I2, porque I2 es la que está en la ecuación diferencial. Entonces termino resolviendo una ecuación para I2. Supongo que esto es para que vean tranquilos en sus casas, pues ya están medio todos cansados, pero lo que hice fue reemplazar con las ecuaciones anteriores
Y bueno, me termina quedando esta ecuación diferencial acá, para I2. Que es una ecuación de orden 1, o sea, es como la primera ecuación que resolvimos. O sea que bastante sencillita. Entonces, ¿cómo va a ser la corriente? Va a estabilizarse hacia un valor. En la primera ecuación que vimos, como esto estaba igualado a 0, como era homogénea, decaía. Bueno, esto va a tender a algo que tenga que ver con este valor que está acá. ¿Por qué va a tener que? Porque cuando I tiende en el tiempo, cuando I es continua, esto que está acá, este inductor, termina comportándose como un cable. Entonces, al final, o sea, T infinito, al final del día, como se suele decir, lo que voy a tener es un circuito donde esto va a ser un cable, todo esto está cerrado y va a ser un problema de la guía 3, que sé resolver. Pero esa es la situación final. Ahora estoy estudiando el transitorio. Sí. Sí. S a la menos 1 es segundo a la menos 1. Claro, porque esto que está acá tiene unidad, porque no sé qué hice. Esto que está acá tiene unidades de segundo a la menos 1 y gracias por preguntar, porque es la inversa del tiempo característico. Todo esto, fíjate, esta es la solución para I2. Fíjate que esto es 1 sobre tau, es el tiempo característico de decaimiento. Sí, no sé si lo vieron en algún proceso. Cuando ven resorte amortiguado, ¿se acuerdan? Que veían, cuando tenían un resorte, veían, por ejemplo, bueno, que había como una exponencial, bueno, había como un tiempo que la modulaba, había como un tiempo de decaimiento. Bueno, un tiempo de decaimiento es que cae la función a 1 sobre en un factor de 1 sobre E. Entonces es la inversa de esto que está acá. Bueno, entonces, y es característico, y por eso no es, ahora voy a volver al problema inicial que les di. Bueno, y planteo condiciones generales, condiciones iniciales. La condición inicial es que I3 valía 0 porque la llave estaba abierta, por ejemplo. Con esa me alcanza, porque era una ecuación de orden 1. O sea, y entonces esa se la traslado a I2 y se la traslado a I1 con las ecuaciones. ¿Quieren que me detenga a ver las cuentas o no? ¿La casa tiene alguna duda? A ver, lo que hice fue, esta ecuación diferencial la resolví, me dio esto con la particular y la homogénea, y me da esto. Tengo dos condiciones ¿por qué tengo dos? Si es de orden 1. No, es que esta es una constante y esta no. Esa es la particular, claro, no, sí, sí. O está relacionada con la particular. No, esa ecuación, y entonces, bueno, planteo una condición inicial, que es esta que está acá, que es que originariamente no tenía corriente. Bueno, y esto se lo dejo para ustedes. ¿Cómo es el balance energético acá? Yo voy a tener que esta disipa y esta disipa. O sea que voy a tener la disipación de las tres. Y alguien que me entrega energía. ¿Sí? Bueno, la potencia de la fuente, la potencia que entrega la fuente, porque me dice a lo largo de 10 segundos que evalúe el balance energético. Bueno, esta es la potencia que me entrega la fuente a lo largo de 10 segundos. Es integral. La potencia que entrega la fuente es la corriente que pasa por la fuente o que da la fuente por la tensión de la fuente. Entonces eso lo tendría que integrar entre 10 segundos. Eso es igual a la potencia que disipa esta, la potencia que disipa esta, la potencia que disipa esta, y a esta también, ¿no? Me entrega algo. Pero ni siquiera me dice, compare el trabajo de la FEM con la energía disipada. Bueno, seguramente no me tiene que dar igual, porque está este bicho acá que también acumula energía. Esa es ahí tienen que llegar ustedes
con sus cuentitas. Sí. Sí, es la corriente que pasa por la fuente. Por eso, espera un cachito. Por eso es que pones la I total acá. A ver, lo podés hacer con FEM, con potencia, porque la potencia que entrega la fuente va a ser I1 por 100 volts. Lo que pasa es que, como te dice, a lo largo de 10 segundos tenés que integrarlo. Sí. En el problema anterior, nada disipaba energía. Acá sí, porque hay resistencias. En el ejercicio interior no había resistencias. No es energía disipada ahí, es energía que almacena el inductor, pero no se pierde, lo vuelve a entregar en algún momento al circuito. Yo me moviendo por los pies. Lo entrega al circuito y lo vuelve, pero no lo disipa. Esto se disipa, se va, se fue del circuito. ¿En qué momento? En el momento en que I es distinto de 0. Cuando I es distinto de 0, ahí tiene una energía almacenada de 1/2 de L por I cuadrado. Ahí en ese momento el inductor almacena energía. Entonces acá es mucho más simple lo que me pide. Me dice, bueno, a lo largo de 10 segundos, ¿a dónde fue la energía? O que la compare con la energía disipada. Se está haciendo el tonto. A ver, comparala, ¿qué pasa? Bueno, yo no hice la cuenta explícitamente. Acá se las dejo para ustedes. Y es que la energía disipada va a ser esto. Porque es la energía que disipa la de 5 ohm, la de 10 ohm y la otra de 10 ohm con sus corrientes correspondientes. Hagan esas cuentas y cuéntenme qué les da la clase que viene. No debería darles iguales. O sea, todo lo que entregó la fuente no debería ser igual a lo que disipó las resistencias. Bueno, medio que se lo spoileé ahí. Bueno, no tengo ticket de salida, creo. No, no tengo ticket de salida. Pero hagamos un ticket de salida, más o menos. Pongamos una puesta en común de la clase. A ver, hoy en esta clase vimos cómo se comportan ciertos elementos del circuito cuando la corriente ya no es constante. Entonces, a ver, ¿qué podemos sacar? ¿Alguna cosa que quieren sacar? ¿Cuál es el rol del capacitor, por ejemplo? ¿Cambió el rol del capacitor o no? Claro, almacena energía el capacitor. Ah. Ok. Hablemoslo entonces. Almacena energía el capacitor. ¿Qué más? Se carga y se descarga. Claro, que ahora el capacitor tiene un proceso de descarga y descarga que estamos estudiando. ¿A dónde va esa carga o descarga del capacitor? ¿A dónde va a parar? Al circuito. La carga o descarga del capacitor va a parar al circuito en forma de corriente, bárbaro. Bueno, ¿y qué pasa con las inductancias? Las inductancias, ¿qué pasa cuando la corriente ya no es constante? Empiezan a almacenar energía en las inductancias. ¿Y qué se genera en la inductancia en sus extremos? Una FEM inducida se genera. ¿Y qué es una FEM inducida? Una FEM inducida es una diferencia de potencial. Bueno, más o menos. Y quiero volver. No se vayan. Ya los libero. Escucho como huir. Quiero volver a este problema que está acá. Que fíjense que me dice algo de esta distancia dividida velocidad, ¿qué da? ¿Qué unidades da? Distancia dividida velocidad da unidades de tiempo. Y me dice que esta distancia dividida esta velocidad, o sea, el tiempo en que tarda la espira en entrar a la zona con campo magnético, es mucho más grande que L sobre R.
que ese L sobre R es el tiempo característico hasta que se estabiliza la corriente. Bueno. Claro, como que pensá que entra con corriente ya estabilizada. Ah, exactamente. Bueno, dejo de grabar. Dejo de compartir, dejo de grabar.